Los medios en México dirán que los que salieron a marchar este fin de semana fueron acarreados de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a los que salieron a marchar por las calles de la Ciudad de México. Muchos dirán que en los medios de comunicación aplaudidores del gobierno fueron unos cientos, unos cuantos miles. Pero las imágenes no mienten. Eso lo dejo ahí nada más por las manifestaciones del pueblo de México, la gente de a pie, que ya está hasta la madre de la represión, de los problemas con el magisterio, ahora los problemas con los médicos, los 43 muchachos que siguen sin aparecer de Ayotzinapa. Y eso también ha llevado a la gente en Francia, en Canadá, en Chicago, a manifestarse. Le leía la semana pasada, creo que fue el viernes, que le leía cómo el cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, informaba a sus superiores acerca de las manifestaciones, que ya son varias, a las afueras del Consulado General de México en Chicago. De la primera manifestación para que el mexicano de Chicago se solidarizara a la lucha contra la imposición de la reforma educativa y para gritar ya basta a la represión. Esa primera manifestación, yo me enteré por una invitación que me llegó del profe Roberto Ferreira, a quien le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo y que nos acompañe en vivo y en directo en nuestros estudios. De 15 personas, diría el cónsul, y no importa el número. Lo importante es el impacto que pueda tener una manifestación del mexicano en el extranjero. Esta manifestación de los miembros del Sindicato de Profesores de Chicago ha tenido repercusión ya en México, ha sido reportada, y así haya sido una sola persona, Roberto, creo que el mexicano diga algo, a favor o en contra, ya es para ganar. ¿Cómo te va? Y gracias por acompañarnos nuevamente. Pues como dice ese refrán de la verdad nos hará libres. Y buenos días a ti, Vicente, y a todo el público. Pues mira, lo que está sucediendo en México, creo que a todos los que estamos viviendo en el extranjero nos afectan. Y nos afectan de una manera ahora ya no solamente económica, sino también moralmente, físicamente, psicológicamente. Y creo que el país está en una verdadera crisis. Pero para llegar a este punto no es algo casual, no es algo que a alguien se le ocurrió en ese momento disparar o se volvió loco. No, hay toda una política que primeramente tenemos que ver que es una política económica, donde unos se benefician a costa de muchos. Desde hace ya 30 años se está implementando una política neoliberal en México y que hemos visto que ha fracasado en todos lados, pero que siguen siendo beneficiados unos pocos. Aunque los países donde se ha implementado sea un fracaso, creo que de ese fracaso unos pocos salen beneficiados, y esos son las grandes corporaciones, los gobiernos, los gobernantes. Ya lo vimos con Menem en Argentina, lo hemos visto también en Venezuela cuando Carlos Andrés Pérez también estaba gobernando. Son las mismas políticas. Con Carlos Salinas de Gortari se comenzó también ya de lleno con esa política neoliberal. Se ven empezado algunas medidas ya con De la Madrid, pero ya con Salinas de plano fue todo a la carga con todo, la cultura y todo eso fue quedándose sin presupuesto. Prácticamente ahora los artistas pues trabajamos con las uñas y como podemos, ¿no? Y es precisamente el artista, desde la cultura, muchos líderes, muchos personajes, los que están apelando a la conciencia del pueblo mexicano. En México me ha tocado incluso subir por ahí en nuestra página de Facebook este fin de semana, que son precisamente artistas, cinematógrafos, actores, escritores, pintores, los que dicen no más represión, no más muertos en México, no más violencia, sí al diálogo. Acuérdate que el artista de alguna manera es la conciencia del pueblo, o sea, siempre el artista tiene una visión crítica, digamos, de la sociedad, siempre está escudriñando, ¿no? Y en este caso, los que convocamos para esa primera manifestación en el consulado, no solamente son artistas, también son activistas, obviamente maestros que también trabajan aquí y que han trabajado de maestros en México.
y que se han dado cuenta de que esta política en México está llevando al desastre a la nación. Y creo que, no sé si ya el público se dio cuenta, pero nos han vendido la idea de las reformas y las ponen con palabras muy bonitas, con lenguaje, yo diría, de leguleyo, ¿no? Pero en el fondo están haciendo que todo lo que en el papel y por 70, 80 años han estado rigiendo, ahora cambien. Por ejemplo, la reforma del petróleo. No están diciendo que lo entregan, pero abajo de todo eso, o sea, sí hay una entrega de los recursos de la nación. Y yo creo que no sé cómo ponerlo, Roberto, y estarás de acuerdo que el gobierno se metió con el gremio equivocado. O sea, no es una amenaza, no es una advertencia, pero las reformas estructurales se empezaron por el petróleo. Bueno, pues el petróleo... La electricidad... Pegamos de gritos todos, nos va a afectar a todos, la electricidad, incluso hasta los médicos. Pero cuando te metes con el magisterio, que es, creo yo, la conciencia de un pueblo, te estás metiendo, igual que en Chicago. Sí, claro. El alcalde de Chicago se metió con los profesores y han sido la horma, la piedrita en el zapato del Porque todos alcalde. tenemos un maestro en la familia o todos tenemos hijos que van a la escuela. Estamos en contacto con ellos directamente. Mira, yo he estado en la sierra, por ejemplo, en la sierra norte de Jalisco, en la región huirrárica con los huicholes. Y realmente te das cuenta de las carencias tan espantosas en las que viven. Un maestro tiene que enseñar de primero hasta sexto año, o a veces a secundaria, un solo maestro, en condiciones precarias y con un sueldo realmente miserable. Y nuestra gente o no quiere ver, o ya se tragó el cuento de que los profesores lo que no quieren es ser evaluados. Que hay una bola. Mira, eso fíjate es otra lo cosa. Preocupante, ¿no? Dicen la gente, si son tan buenos los profesores, que se evalúen. Oye, es que tú eres el que sabe si es bueno o no. Te enseñaron a escribir, a leer y escribir. Le están enseñando a tus hijos. Si al pueblo de México... Él es el que evalúa. Pues, el padre de familia es el que evalúa. Y desafortunadamente estamos dejando esta reforma educativa con su evaluación y con todo lo que le incluye a personas que no tienen ni una caraja idea de lo que es. Pero mira, hablando dar de clases. esta política neoliberal, en realidad el fondo es privatizar todo. La salud, la educación y todos los servicios que tradicionalmente el gobierno viene ofreciendo, lo vienen entregando a la iniciativa privada, a las corporaciones y todo eso. Ahora, esa supuesta evaluación la van a hacer compañías privadas. No son ni siquiera de la universidad, no han pasado por la universidad, no han consultado con las universidades. Bueno, ahí te va esta. Yo le he preguntado a los profesores que conozco en México, ¿y quiénes son los que están calificando las evaluaciones? No, pues no sabemos. Claro que no saben, porque te digo, son compañías. Y están haciendo esto, esta cuestión de evaluación, no es nada más por ahí la cosa, sino que mira, son creo que 1,5 millones de maestros, y este 1,5 millones está con riesgo de perder su antigüedad. Todas digamos, las prestaciones y lo que habían logrado están por perder su antigüedad, porque cada 4 años van a ser evaluados, y si tú no pasas ese examen, entonces tu contrato va a ser rescindido. Esa es la cuestión. Y obviamente si no eres muy bien visto o eres una persona que no te quedas callado y que eres una persona crítica de tu sistema, del sistema de educación o de lo que sea, pues obviamente va a haber muchos recursos para poderte dejar afuera. Además hay que decirlo también, Roberto, aquí estamos mal desde el principio. Evalúas primero al profesor antes de darle las herramientas a todos. O sea, no emparejas el terreno para todos antes de empezar a evaluar. Bueno, supuestamente ellos están ya con un presupuesto donde el profesor va a ir a ser preparado, etcétera, etcétera. Pero no son las mismas condiciones, Vicente. O sea, no es lo mismo un maestro que vive en el DF, donde tiene más o menos un nivel de vida regular, a un maestro rural que está allá en la montaña. Para que lo entienda nuestra gente, no es lo mismo dar clases en el vecindario de Inglewood, en el vecindario de Roseland, donde los tiroteos son el pan de cada día, a dar clases en el downtown de Chicago. Para que nuestra gente entienda. Sí, exactamente. O sea, las condiciones son diferentes, los temas para abordar son diferentes, la forma en que
te relacionas con la comunidad es diferente. Mira, yo estoy ahorita dando clases en una escuela. Una escuela que son particulares, digo, lo voy a decir, es una escuela católica. Las condiciones son muy diferentes. Claro, los padres pagan porque hay un interés porque el hijo tenga y pueden hacerlo. Pero también he dado clases en escuelas públicas de Chicago, en los barrios afroamericanos, y donde conviven latinos y afroamericanos, y realmente las condiciones son muy diferentes. Claro. O sea, trabajas con 30 o 30 y tantos niños, y en las escuelas privadas te dan 15 para trabajar. Entonces hay una diferencia. Yo trabajo, no soy maestro regular, soy maestro de arte, hago talleres, cursos con las escuelas, y me doy cuenta de esas condiciones. O sea, es muy difícil trabajar en una escuela pública cuando los maestros, aparte de que, bueno, me imagino que también los salarios deben ser diferentes, ¿no? Roberto, ¿cómo es que se involucra el sindicato de profesores de Chicago en esta manifestación frente al consulado? Dice el cónsul 15 personas, que creo que el número es lo de menos. Pero el hecho es que está entregada una carta, un pliego petitorio, una carta de repudio a lo que está ocurriendo en México, firmada, entre otras personas, por el vicepresidente del Sindicato de Profesores de Chicago, en solidaridad con sus colegas, los profesores de México. ¿Cómo es que se da esto? ¿Tienes idea? Mira, esto es una situación que se genera por la solidaridad. Sabemos que hay maestros que trabajan en las escuelas públicas de Chicago, pero ya ellos vienen preparados desde México. Entonces esos maestros que ya venían con una cierta conciencia también de gremio, se han integrado al movimiento también magisterial aquí en Chicago y ha generado una gran simpatía. ¿Por qué? Porque son lo mismo. En el fondo somos humanos. ¿Hay similitudes? ¿Hay similitudes en las luchas? Es igual, están tratando de privatizar el sistema educativo, tanto aquí como allá. Roberto, aguántame tantito. El profesor Roberto Ferreira, al maestro, artista, Roberto Ferreira, en nuestros estudios. Déjame ir a la pausa y seguimos platicando. Yo sé que tienes un ratito para quedarte con nosotros, porque creo que es importante definir. ¿Y a mí por qué carambas? Yo que vivo tan lejos, ¿me va a importar? ¿Qué voy a andar ahí de revoltoso haciendo? No. Hablábamos de la manifestación de un señor que puso una pancarta en su automóvil y de esa manera él expresa lo que siente, lo que piensa, sus convicciones. Y usted, ¿por qué siempre deja que los demás hablen por usted? ¿A favor o en contra? ¿Por qué usted es tan cobarde o tan agachón o tan apático que no dice lo que piensa sobre lo que ocurre? Ya no digo aquí, en nuestro México lindo y herido. Regresamos. Una comunidad bien informada es una comunidad fuerte. Continuamos informándolo como usted se merece. Sin censura. Con Vicente Serrano. Platicando en nuestros estudios con el maestro, con el artista, don Roberto Ferreira, a quien le agradezco mucho nuevamente que nos acompañe. Hablamos de cómo el mexicano debe de expresarse, cómo debe manifestarse y no quedar al margen de lo que está ocurriendo. En términos futbolísticos, que no se quede en la banca viendo el partido. Claro, no tenemos por qué dejar pasar este tipo de acciones. Mira, no es posible que una supuesta reforma educativa termine a balazos, termine con la policía tirando balas de verdad o de cualquier tipo de represión. Eso especialmente Roberto, en un lugar si es tan buena donde... la reforma, ¿por qué el despliegue policíaco para resguardar los lugares donde se está Sobre todo con realizando? maestros. Esto es para convencer. ¿Me entiendes? O sea, es una cuestión de convencimiento. Para amedrentar. La reforma educativa, un gobierno inteligente empieza a trabajar con los maestros, convencerlos de que es importante lo que tiene que hacer. Si es realmente lo que tiene en mente como para levantarla el nivel de educación. Pero te digo, haciendo un análisis de todo lo que ha venido haciendo en todos los otros aspectos de la economía y en aspecto social, se está privatizando el petróleo, la electricidad, el agua, la tierra, o sea, todo. Empezó desde la reforma, ¿te acuerdas? A la cuestión agraria, cuando se convirtieron, ya los ejidos podían ser vendidos, etcétera, etcétera. Desde ahí
se empezó a hacer todo es un programa que viene implementado desde hace ya muchos años. Todo se quiere privatizar y en este caso los servicios básicos, salud, educación, también los quieren privatizar, pero resulta que eso ya es un negocio, ya no va a ser una cuestión donde viene la vocación para que el alumno realmente suba su nivel y tenga una educación adecuada para poder seguir en su vida, sino que va a ser un negocio y al ser negocio van a querer lucrar. Tú sabes que los libros de texto gratuitos que por tantos años se nos otorgaba en México, ya se les va a vender a los alumnos. Las escuelas, los padres de familia van a ser los que van a tener que pagar para que esa escuela funcione. Entonces, obviamente, eso es privatizar. Y de aquí al futuro, obviamente las comunidades más pobres pues van a seguir igual. Roberto, yo no sé si sea el único, pero sí, desde que surge esto, empiezo a hacer yo un paralelo entre lo que ocurre en México y lo que ocurre en Chicago. ¿Cómo puede ser posible que la gente no vea que se están tomando decisiones, entre comillas, educativas, tanto en Chicago como en México, por personajes que no tienen experiencia docente? Aurelio Nuño, Forrest Claypool. O sea, son empresarios, son personajes, son mercenarios que los ponen precisamente claro. A desbaratar lo que por tanto tiempo pues, nos tiene aquí a ti y a mí. Porque tú aprendiste a leer y a escribir con un profesor que lo evaluábamos los del pueblo. Exacto. O sea, de hecho, ¿en qué momento dejamos que el gobierno hiciera esta campaña perversa para hacer ver al profesor como un holgazán, como un vándalo, cuando en los pueblos, después del sacerdote, el profesor era el que tenía más autoridad moral? Imagínate un maestro que viene desde Oaxaca o de Chiapas o de Michoacán, ¿qué ganas tiene de llegar al DF, a la Ciudad de México, que no es el DF, a la Ciudad de México, que llega asoleado, transportado en como pueden, porque llegan a veces en autobuses, luego en camiones de redilas, etcétera, y llegar a México a marchar, a exigir, a sentarse o a estar bajo el sol por horas o días? Eso no es algo muy agradable para nadie. No creo que ellos estén disfrutando de vacaciones en México, cuando van a la Ciudad de México. Tiene que haber algo muy fuerte para que ellos tengan que venir a exigir lo que en su lugar de origen no les hacen caso. Yo le decía a alguien que criticaba las expresiones del magisterio, las manifestaciones, ¿y por qué no? ¿Por qué, si está haciendo lo correcto el gobierno de México, por qué no vemos manifestaciones a favor? ¿Por qué no vemos enfrente del consulado una manifestación de apoyo en solidaridad al gobierno de nuestro país, al gobierno de Peña Nieto? No hay, le digo. No hay una generalización del apoyo, de la solidaridad, como lo hay del malestar de lo que está ocurriendo, sobre todo porque tenemos balazos, muertos, desaparecidos. Y acuérdate que hay un antecedente. Ya hace 50 años con el movimiento magisterial que también se dio cuando los ferrocarrileros, todo eso, Otón Salazar fue uno de los maestros que duró más años como preso político. O sea, el gobierno no es la primera vez que lo hace, el PRI no es la primera vez que lo hace. Y denuncio así públicamente que en este caso esta coalición PRI-PAN-PRD están realmente haciendo una labor de zapapico con el pueblo. Están realmente esquilmando, porque ya sabemos estos políticos profesionales cómo se las gastan. Es válido eso de, tú preocúpate de lo que está pasando aquí, Roberto, ¿qué te importa lo que está pasando en México? Estamos muy lejos, ya no... Para nada. Mira, yo tengo un nieto que tiene 1 año de nacido y vive en México, mis hijos viven en México, mi familia está en México. Entonces creo que la mayoría, muchos sí ya han emigrado completamente porque no han encontrado ningún tipo de solución en nuestro país, pero creo que de todos modos tenemos sangre. Tenemos una conciencia, una cultura que seguimos trabajando, que seguimos haciendo. Yo tengo aquí ya 21 años en Chicago y he venido trabajando desde, tú sabes, la danza, la música, la pintura, o sea, un montón de cosas que son cultura y he venido a traer mi cultura a este lugar. Aquí tengo tantos años trabajando en la cultura, enseñando a los mexicanos y a los que no son mexicanos nuestra cultura con un orgullo que no había.
porque llegaban solamente a trabajar en las fábricas, no había gente que trabajara la cultura, y poco a poco los artistas que han ido llegando, músicos, se creó el movimiento jaranero, se creó el movimiento de danza aquí en Chicago, hay mucha gente y todo el mundo lo ha visto, porque nos han visto en todos lados, nos ven en la vida, nos ven en las manifestaciones, nos ven en festivales, nos ven en las escuelas. Esto es cultura, y esto es lo que en México quieren acabar. Porque esa es la parte de la conciencia. Quieren que seamos tecnócratas, robots, y que acatemos las órdenes sin chistar. Y es lo que no debemos de hacer. Lo que tú me decías, tenemos que estar activos, tener una conciencia. Si no quiero ir a una manifestación, si me chocan las multitudes, bueno, pon una pancarta en tu casa, en tu carro, algo que diga que no estás de acuerdo, o que estás de acuerdo también, porque también se vale. No estamos nada más no tenemos la verdad absoluta, pero que sí queremos, y estamos rotundamente contra la injusticia, especialmente de la represión, de esa manera tan brutal como se está manifestando. Ya basta son ya 150,000 muertos supuestamente por el narco, y aparte la represión gubernamental. No se vale. Lo menos que se esperaría uno es que el gobierno utilizara precisamente eso, la represión, para calmar el mal humor social que niega Enrique Peña Nieto. Pero bueno, mi querido Roberto, ¿con qué cerramos? ¿Qué le dejas a nuestra gente? Mira, yo recomiendo que nuestra gente realmente busque la información alternativa y que use su conciencia, analice los videos. Por ejemplo, YouTube tiene mucha información de las cosas que están pasando, que busque agencias serias que sí publican información. Y que no es un trabajo fácil, no es una tarea fácil. Incluso para nosotros resulta difícil en ocasiones definir que no tiene, que no está contaminado, exacto, que no tiene un sesgo, pero no podemos permitir, yo lo he dicho, que nos informen con medias verdades como en Televisa, como en Azteca. En Azteca decían que habían secuestrado a dos periodistas, los de Nochistlán, los residentes de Nochistlán, que pedían 15 minutos de programación. Después Televisa se la lleva entrevistando nada más al lado oficial de este debate. No podemos permitir eso, aunque tampoco podemos permitir que se tome como verdad todo lo que circula en las redes sociales. Estoy de acuerdo. Claro, hay que ser, tener una visión crítica, pero usar la conciencia. Yo estuve en Nochistlán hace muchos años. Es uno de los pueblos más pobres de Oaxaca. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar que aparte, y no nada más, mira, se escogió un momento, un día muy especial, donde bajan las comunidades a mercar ahí, a hacer sus compras, etcétera. Los indígenas, los hermanos indígenas bajan a comprar sus víveres, y eso fue como una cuestión también bastante bien planeada. Yo no me chupo el dedo de que sea algo que traen entre manos a altos niveles de la política mexicana. ¿Será la primera de una serie de manifestaciones? Pues por lo menos los maestros y todo el pueblo que consciente va a seguir apoyando. Ya lo vimos ayer y ya lo hemos visto en otros momentos donde la gente realmente, cuando nos pegan en el corazón y en donde más nos duele, ahí sí tenemos que responder. Lo publicó hoy don Jesús Vargas, activista incansable, y es un pensamiento que creo que debe de quedar ahí de tarea, hablando de docentes, de profesores. Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos. Mientras tanto, habrá personas que critiquen, habrá personas apáticas que seguirán en sus casas. Mientras tanto, habrá mexicanos y mexicanas agachados. Y seguir exigiendo la desaparición de los 43. Aquí en Chicago tenemos el Comité de Justicia por Ayotzinapa, que pedimos a la gente que se acerque y que se solidarice también con esa causa, es la misma causa, finalmente. Querido Roberto, no, ya no les des más arsenal. La gente luego dice, son los revoltosos, izquierdosos de siempre. Pues son los que tienen tal vez un poquito más de conciencia que usted. ¿Cuándo fue la última? ¿No ha participado nunca en una manifestación? ¿Que de plano usted no tiene algo por qué manifestarse? ¿No? ¿Ni por los papeles? Con razón nos va como nos va. Exacto. Mi querido Roberto, te agradezco mucho. Vicente, siempre es un placer. Gracias. Continuamos. Esto solo lo escuchen sin censura.